Eso, ahí sí. Eh, Listo. La administración pública central, las personas jurídicas y del derecho público creadas por la Constitución y la ley y las empresas públicas, ¿no? Tienen personalidad jurídica en sus actos, contratos y demás relaciones sujetas al derecho interno. Para todos los propósitos previstos en este código, las divisiones funcionales de la administración pública central se consideran administraciones carentes de personalidad jurídica, ¿no? Representadas por la máxima autoridad administrativa en su organización. ¿Qué es esto de la personalidad jurídica, no? Básicamente es un derecho, ¿no? Un derecho que le da la administración pública para que pueda emanar ese carácter jurídico, ¿no? Para que pueda, eh, como nosotros lo llamamos, es, por ejemplo, el que permite, manda y prohíbe, ¿no? Entonces, tiene ese carácter jurídico, ¿no? Luego, ya con esos antecedentes, nosotros entrándonos en materia, tenemos lo que es el derecho administrativo, ¿no? No sé si ustedes pueden revisar el material, el PDF que tienen. El derecho administrativo, según Sanovini, el derecho administrativo es aquella parte del derecho público, ¿no? Que tiene como por objeto la organización de los medios y las formas de actividad de las administraciones públicas y consiguientes relaciones jurídicas entre aquellos sujetos, ¿no? Luego de ello, nosotros debemos diferenciar dos cosas, ¿no? El derecho administrativo se, se divide en derecho público y el derecho privado, ¿no? Entonces, básicamente, el derecho público es el conjunto de normas aplicados solo al Estado, ¿no? O a las administraciones públicas. En este caso, yo digo, ¿no? Hay normas, o son los, como ayer decíamos, los deberes del Estado, ¿no? Entonces, aquí hay deberes administrativos que están emanados únicamente al Estado o a las administraciones públicas, ¿no? ¿Qué me refiero con administraciones públicas? A los municipios, a las juntas parroquiales, a los, no sé, consejos provinciales y todas esas situaciones, ¿no? En cambio, el derecho privado únicamente es aplicable para los particulares, ¿no? Las normas están hechas únicamente o dirigidas únicamente para los particulares, ¿no? Para todas las personas que queramos realizar algún tipo de actividad o algún tipo de trámite en los municipios, en cualquier institución del Estado, ¿no? Luego de eso nosotros tenemos la noción de la administración pública, ¿no? Y básicamente le define al derecho administrativo como el conjunto de normas y principios destinados a regir la organización y el comportamiento de las administraciones públicas, ¿no? Es también, eh, es también importante, eh, es también importante ver cuáles son las administraciones públicas, ¿no? Y entre ellas tenemos la central, eh, la periférica, la exterior como principales, ¿no? Entonces nosotros dentro de la central tenemos que está bajo la dependencia del gobierno, ¿no? Y a su vez está conformado por el orden descendente, por los ministerios, secretarías, el Estado, subsecretarías, secretarías generales, secretarías generales técnicas y direcciones generales, ¿no? Bueno, también entrarían perdón, las subdirecciones, ¿no? Luego tenemos las administraciones periféricas, ¿no? Que están integradas por las delegaciones del gobierno en las comunidades autónomas, ¿no? Y subdelegaciones del gobierno en las provincias, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos provinciales, los GATS, las juntas parroquiales y esas situaciones, ¿no? Y dentro de la administración en el exterior, obviamente vamos a tener a las embajadas y a los consulados, ¿no?
que los representantes son los representantes permanentes en las organizaciones internacionales, ¿no? Luego de eso nosotros tenemos las administraciones especializadas, ¿no? Que básicamente las administraciones especializadas son las administraciones independientes, que son incluidas las autoridades nacionales del reglamento a las que les hace referencia, ¿no? El orden del derecho comunitario. Y la administración corporativa, que básicamente es la que forma parte quiere formar parte, ¿no? Los colegios, por ejemplo, los colegios de abogados, los colegios de médicos, los ingenieros, ¿no? Y cámaras oficiales, ¿no? Cámara de Comercio, la Cámara de Camaroneros del Ecuador y toda esa situación, ¿no? Eso como nociones básicas del derecho, ¿no? Luego de ello, nosotros tenemos, no sé si puedo, no sé si puedo ver aquí, déjeme un minuto. No sé si ¿me escuchan? Sí se le escucha, máster. Ya deme un Sí, minuto. Sí, máster. máster. Exacto. Aquí está ya. Listo. Luego de ello, nosotros vamos a basarnos en los principios, ¿no? Los principios que tiene el COA, ¿no? Que es el Código Orgánico eh, Administrativo que ya habíamos eh, hablado, ¿no? Y para ello, el COA se basa en los principios de eficacia y eficiencia, ¿no? También en el principio de protección de la intimidad, el principio de seguridad jurídica y confianza legítima, que básicamente la seguridad jurídica nos habla de que el Ecuador tiene leyes que garantizan, ¿no? El debido cumplimiento de los derechos y los deberes que tiene el Estado y los ciudadanos pertenecientes a ese Estado, ¿no? El principio de jerarquía que yo les había dicho, que es la jerarquización de las normas, ¿no? Entonces, revisando un poco lo que es la pirámide de Kelsen, nosotros como primera normativa tenemos la Constitución, ¿no? Luego vienen tratados internacionales, luego vienen normas orgánicas, ¿no? Normas orgánicas que yo les había dicho, luego vienen leyes simples y luego de ello pues se va bajando de nivel hasta terminar con las ordenanzas, ¿no? Entonces también tenemos el principio de imparcialidad e independencia, ¿no? Principio de imparcialidad básicamente que nos habla de que los jueces deben garantizar una justicia imparcial, ¿no? Sin beneficiar a ninguna de las dos partes que se encuentran dentro de un conflicto jurídico. Y de independencia de que obviamente la independencia va a regir en cuanto a la materia, ¿no? Luego tenemos el principio de juridicidad y de potestad discrecional, ¿no? Que básicamente la juridicidad es de que el Estado va a garantizar de que existan leyes que estén acorde a los, a los problemas que tenga la sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo digo, si una persona roba, pues debe estar tipificada la ley de la norma que sancione al robo, ¿no? O por ejemplo la violación, me invento, esa es la juridicidad, ¿no? Y tenemos el principio de transparencia, básicamente que todo el proceso pues tiene que ser transparente, ¿no? Luego de eso nosotros tenemos el ejercicio del poder público, ¿no?
Y tenemos la competencia y la jurisdicción. No sé si ustedes han escuchado estas palabras o saben la diferencia, hablando ya de leyes entre competencia y jurisdicción. ¿No han escuchado? Competencia, máster, no es el... A ver, yo creo que la competencia y la jurisdicción no es como en donde mismo nos toca trabajar, o sea, cuál es el diámetro en el que podemos realizar nuestro trabajo, se podría decir. Exacto. Y lo que nos corresponde hacer como trabajo. Listo. Miren, muchachos, algo les voy a pedir, yo les voy a pedir un favor y quiero que me ayuden, sí, con eso. Si yo les pregunto algo sin miedo a equivocarse, sin miedo a equivocarse, respóndanme. Hagámosle un poco la clase un poco más dinámica. Si están mal, pues para mí es un placer corregirles, ¿no? Y si están bien, pues obviamente es un placer para mí felicitarles, ¿no? Entonces no tengan miedo a equivocarse, díganme, no les voy a poner cero, más bien yo tendré en cuenta la participación para calificaciones posteriores, ¿no? Entonces, sí, nos había dicho el compañero que la competencia y la jurisdicción más o menos se basan en dónde vamos a trabajar, en el lugar y lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Pero hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Ustedes como agentes de tránsito, está muy bien su concepto, ¿no? No les digo que está mal, pero sí debemos diferenciar dos cosas. La jurisdicción siempre va a tratar temas de territorio, ¿no? Entonces, ustedes son agentes de tránsito de Quevedo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes no van a poder eh, ejercer su función, me invento yo, en Santo Domingo de los Áchilas. ¿Por qué? Porque ustedes ya están violando esa jurisdicción, ¿no? Ese territorio, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? Sí, máster. Entonces Siempre, la competencia vendría a ser lo que nos corresponde como trabajo, o sea, tampoco podemos hacer más allá de nuestro trabajo. listo, a eso voy, denme un minuto. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta esta situación. La jurisdicción siempre va a ir al territorio, ¿no? Y la competencia siempre va a ir a la materia, ¿no? A la materia en lo que van a hacer. ¿Tiene relación un poco lo que ustedes me dicen? Sí, pero esto va más direccionado a los jueces, ¿no? A los jueces que van a ver, porque estamos hablando de un tema de derecho administrativo, ¿no? Entonces, si nosotros eh, tenemos un accidente de tránsito con ocasiones de víctimas mortales, ¿a quién le competiría? ¿A qué juez le compete tratar ese tema? Un fiscal. A un Fiscal, tocaría fiscal más. normal. Sí. Sí, sí al fiscal, sí, pero el fiscal siempre está inmerso en temas ¿qué? Penales, civiles. Y fatales. Penales, en este caso creo que es al juez de primera instancia. Juez sumario. Verán, Juez sumario. vamos a diferenciar muchas otras cosas, ¿no? Nosotros en el Ecuador tenemos diferentes materias, ¿no? Entonces nosotros tenemos materias penales, materias civiles, materias administrativas, que es las que estamos viendo, materias de familia, que son juicios de alimentos y todas esas cosas, y materias de tránsito, ¿no? Pero aquí una excepción, cuando nosotros tenemos materias de tránsito que no tienen víctimas mortales, ¿no? Porque si hablamos de que en las materias de tránsito que tienen víctimas mortales, el competente va a ser el juez penal, ¿no? Entonces, existen, por ejemplo, en Quevedo, sé que hay una unidad multicompetente, ¿no? Entonces, existe civil y penal. Y los civiles hacen las veces de jueces de tránsito perdón, los civiles hacen las veces de jueces de familia y administrativos y los penales las veces de jueces de tránsito, ¿no? Entonces, se comparten esa competencia, ¿no? Ahora, si yo ahora con esa explicación, no sé si me entendieron, Sí, máster, continúa. ya, ahora con esa explicación, les reformulo la pregunta, lo voy a poner así.
si yo tengo un juicio de alimentos, a mí me están siguiendo un juicio de alimentos, ¿no? Yo sé que no viene a colación, pero la pongo para que ustedes puedan desarrollar o puedan identificar la competencia, ¿no? Si a mí me están siguiendo un juicio de alimentos, ¿cuál es el juez competente para que pueda revisar mi caso? Será el juez. Pues la niña. Exacto, sí, exacto. Esa es la cuestión, ¿sí? Hablemoslo así. Entonces, la competencia siempre va a radicar en la materia, ¿no? Si yo estoy en un problema de terrenos, ¿no? De terrenos, de que tuve un terreno y luego me quitó mi hermano y de herencias, por así decirlo, siempre va a haber un juez civil que va a tratar esas cosas, ¿no? Si existe una violación, si existe un homicidio, si existe una estafa, siempre vamos a ver un juez penal, ¿no? Y siempre y cuando a nosotros no nos haya, tengamos una sanción administrativa, como por ejemplo, yo digo, yo fui juez y cumplí mal mi trabajo y me siguieron un sumario administrativo para mi destitución, o mejor lo replanteo la pregunta, ustedes como agentes de tránsito siguieron un mal procedimiento, entonces les denunciaron y todo, y se ven inmersos en un sumario administrativo, y para su destitución y todas las situaciones que vienen posteriormente, ¿quién será el juez que va a garantizar o va a seguir ese proceso? Sería un juez administrativo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes son servidores públicos y todo lo que se va a tratar del sistema público se va a ir con un juez público, ¿no? Si, no sé si me dejé entender ahí. Sí, muchachos. Sí, Ya. Ahora, si yo en el examen les pongo, ¿cuál es la diferencia entre competencia y jurisdicción? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué jurisdicción se basaría al tema de que no podemos trabajar fuera de donde estamos dando nuestro trabajo, se podría decir? O sea, fuera del territorio que no nos hace Exacto, sí. Acuérdense en fuera esa palabrita, la territorio, territorio. territorial. Acuérdense en esa, Se basa en exacto. un tema territorial. ¿Y la competencia? Y la, compe- y la competencia a que no podemos hacer cosas que no nos compete de nuestro trabajo, fuera de nuestro trabajo. es la materia de lo que se va a O sea, hacer. que vaya más allá de lo que tenemos Exacto. que hacer. O sea, que no hagamos tema de tránsito, A- sino acuérdense siempre esas cosas, al tema de la materia, ¿no? Esto para ustedes en realidad, o sea, no es los lineamientos que ustedes van a hacer como agentes de tránsito, ¿no? Pero sí les digo un procedimiento, como por ejemplo, les digo yo, ustedes cogen a una persona o lo detienen a una persona, si seamos un poco más formales, le detienen a una persona que está bajo los efectos del alcohol. Entonces, ¿ustedes a dónde llevarían el caso? A un juez de tránsito, ¿no es cierto? O sea, no, ustedes no llevarían a un juez de niñez, porque o sea, sería algo absurdo, ¿no? Ustedes estarían incumpliendo su trabajo. Entonces, si yo les digo jurisdicción, ustedes siempre tengan en cuenta la palabra territorio, territorio. Y si yo les digo competencia, ustedes siempre tengan la palabra materia. Ya les dije cuáles materias hay. Penal, civil, de tránsito, familia, administrativo. familiar. Entonces, siempre tengan en cuenta esa situación y tengan eso en cuenta porque les va a servir mucho, les va a servir mucho, ¿no? Entonces, si por ejemplo a ustedes, digámoslo así, o a ustedes se pasaron su territorio y se fueron a hacer una multa en Santo Domingo de los Áchilas, lo digo así yo, ¿no? No sé si esté cerca o corresponda a lo mismo, ¿no? Pero hablemos que son cantones diferentes. Entonces, bueno, que lo son, ¿no? Entonces, a ustedes les van a destituir, ¿por qué? Porque violaron la competencia. Entonces, ¿les están destituyendo bien o les están destituyendo mal? Bien. Pero, Máster, disculpe, en este caso sería que estamos violando nuestra jurisdicción, no tanto la competencia, porque estamos Eh, realizando la misma materia. exacto, entonces no les están destituyendo bien, no, les están destituyendo mal. Entonces, ¿qué tienen ustedes ahí? Tienen el derecho a la impugnación, que a ustedes no les destituyeron por lo que les corresponde la destitución. ¿Sí? Entonces ustedes pueden impugnar e incluso pueden ganar. Entonces, si ven por qué es muy importante esta situación, y yo les traigo a colación, ¿saben por qué?
porque yo en el libre ejercicio como abogado he tenido muchísimos casos que he ganado fácilmente por la jurisdicción y la competencia, porque hay muchísimos abogados que nosotros pensamos que la jurisdicción y la competencia es lo mismo. Entonces no se dan a trámite porque están mal planteados y se acabó. Entonces, si a ustedes les destituyen porque están violando su competencia y su infracción fue ir a multar en otro cantón, les están destituyendo mal, ¿no? Entonces, de ahí ustedes tienen el derecho a la impugnación y obviamente van a ganar, ¿no? Porque ahí les deberían destituir por la jurisdicción, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que sí quedó claro, por ahí escuché un compañero que dijo, está mal y todo, entonces, esa es la situación, ¿no? Es muy importante, tengan muy en cuenta, eh, eso más que pregunta de examen, es algo que les va a servir en la vida cotidiana, en la vida como agentes de tránsito, muchachos. Créanme. Luego de eso, nosotros tenemos el principio de legalidad. El principio de legalidad básicamente nos dice que es el presupuesto en todo discurso jurídico, ¿no? Tanto en la descripción, textos y tratados, con la argumentación, los alegatos, el principio opera en dos niveles, ¿no? El descriptivo y el cativo, ¿no? El tenor del principio podría formularse así. La regla de competencia, que es el derecho al Estado, ¿no? Entonces, básicamente, si nosotros tenemos qué es el principio de legalidad, nosotros vamos a encontrar que consiste en dar prevalencia a la ley, ¿no? Sobre cualquier actividad o función del poder público, ¿no? Entonces, yo digo, ustedes vienen donde mí, yo soy su supervisor, no sé qué tengan ustedes jerárquicamente más antiguo, me viene a dar un parte, ¿no? Entonces yo les digo, legalmente se tiene que hacer, me invento, legalmente a ustedes por darme una citación, eh, yo les doy el parte y siguen a cumplir sus funciones, que dice la ley, ¿no es cierto? Pero ustedes me vienen a dar el parte y yo les digo, qué bien, usted ha hecho 3 partes. Entonces, yo inventándome, les digo, ya, tómese el día franco. Entonces, no estoy cumpliendo con ese principio de legalidad, ¿no? Porque la ley me está diciendo de que yo recibo el parte y ustedes van a continuar haciendo su trabajo, ¿no? Hasta el horario que les toque. Entonces, yo les digo a ustedes que se vayan franco antes del horario de salida de ustedes. Entonces, yo me estoy yendo contra la ley, ¿no? Entonces, el principio de legalidad básicamente nos dice que debemos anteponer cualquier situación eh, que vaya contra la ley, ¿no? Entonces, siempre va a prevalecer la ley, ¿no? Sobre cualquier actividad o la función pública. Eso es el principio de legalidad. Luego de eso tenemos que en el COA el principio de jerarquía, ¿no? Los organismos que conforman el Estado se encuentran estructurados y organizados de manera escalonada, ¿no? Los órganos superiores dirigen y controlan el labor de los subordinados y resuelven los conflictos entre los mismos, ¿no? Entonces, hace un momento, no sé si ustedes me escucharon, y yo les dije las secretarías y las subsecretarías, ¿no? Entonces, eh, traje colación justamente por eso, porque no es lo mismo que yo me vaya a la secretaría o a la subsecretaría, ¿no? Como por ejemplo, yo les digo, no es lo mismo irme donde el presidente que irme donde el vicepresidente, ¿no? O sea, no tienen el mismo poder como para poder, valga la redundancia, En emanar este caso cualquier. sería grado jerárquico. Exacto. Esa es la situación. Ese es el principio de jerarquía, ¿no? Y, y, y qué chévere que entendamos esta situación porque vamos a seguir entendiendo las demás situaciones, ¿no? Luego de eso, nosotros tenemos el principio de desconcentración, ¿no? Nos dice que la función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que, por ejemplo, en Quevedo, sé que en Quevedo estuve por ahí hace un par de días, eh, tienen jueces multicompetentes, ¿no? Entonces, como les digo, el juicio penal, los jueces penales también conocen los juicios de tránsito. Entonces, esa es la desconcentración, ¿no? Entonces,
cargamos a la persona que está tan cargada de cosas, le tratamos de deslindar de algunas cosas y vamos a ver que otras traten, ¿no? Esa es desconcentración, ¿no? Vamos a sacar un poco de ello para que otra persona lo vea, ¿no? Para que no esté tan cargada de trabajo, ¿no? Esa es la desconcentración, ¿no? Siempre y cuando sean personas que están capacitadas para ejercer ese deber, ¿no? El principio de descentralización nos dice que básicamente los organismos del Estado propenden a la instauración de la división objetiva de funciones, ¿no? Está sujeto en los órganos y en las diferentes administraciones públicas. Básicamente, no sé, yo pienso que, yo no sé por qué el COA en realidad tiene, los asambleístas más bien, pusieron estos principios por separado, ¿no? En realidad yo creo que este principio debería ser lo mismo, ¿no? O se entiende como lo mismo, ¿no? Luego no, de eso nosotros tenemos el principio de responsabilidad, ¿no? De que el Estado responderá por los daños y las consecuencias o la falta de eficiencia en la prestación de los servicios públicos o acciones o omisiones de los servidores públicos o los sujetos del derecho privado que actúen en el ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado, ¿no? Y sus dependientes. Aquí nosotros les voy a hacer conocer algo muy importante, ¿no? Muy importante que ustedes que van a formar parte de servidores públicos tengan en conocimiento, ¿no? El principio de responsabilidad básicamente recae en el Estado, ¿no? Si ustedes hacen algo mal, por ejemplo, no sé yo, ustedes cobraron una multa mal, ellos impugnan y hacen que la deuda se reintegre, ¿no? Y encima de eso, te cobran daños y perjuicios. Va a ser el Estado el que va a responder por esos daños y perjuicios, ¿no? Pero obviamente hay algo muy importante que no sé si ustedes han escuchado ahora en la actualidad, se escucha muchísimo por este caso de los sobornos y de toda esta situación de las irregularidades con los exmandatarios, ¿no? Hay uno que se llama juicios de repetición. ¿Qué significan los juicios de repetición? El juicio de repetición básicamente es que el Estado sigue un juicio a la persona o al servidor, más bien así, al servidor público que actuó mal en su momento, ¿no? Que es la acción o omisión, ¿no? No sé si saben ustedes la diferencia entre la acción y la omisión. ¿Saben, chicos? No, máster. A ver, ya, sí, para explicarles, diferenciemos de esta cosa. La acción básicamente viene del verbo hacer, ¿no? Lo que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, les digo, eh, siempre traigo con ustedes este ejemplo porque les va a pasar algún rato en la vida profesional, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, actúan, le dan una citación, ¿no? Y le dan una multa al usuario, ¿no? Que erróneamente, por así decirlo, ¿no? Entonces es el hacer algo. Y la omisión básicamente es el no hacer algo, ¿no? El no hacer es la omisión. Por ejemplo, la persona estaba sin cinturón y ustedes no le infraccionaron. Entonces, esa es una omisión, ¿no? ¿Sí? Me dejo entender. Ahora, en lo que estábamos. El juicio de repetición, básicamente, el Estado sigue al funcionario para que todo lo que el Estado tuvo que pagar en ese principio de responsabilidad, en esa impugnación que le hicieron al Estado y que tuvo que pagar daños y perjuicios, sea el servidor público que ocasionó ese juicio, sea el que paga, ¿no? Yo sé que va a tardar un tiempo, perdón, pero va a pagar. Entonces, sí me dejo entender, tenemos que tener claro de esa situación. El principio de responsabilidad básicamente nos dice que el Estado responderá, pero también hay una antinomia que nos dice que el Estado también puede
seguir un juicio de repetición para que sea el servidor público el que cancele esa deuda que se hizo por un mal accionar, ¿no? Yo sí me dejé entender ahí. Entonces, básicamente, el principio de responsabilidad es la acción inmediata que tomaría el Estado para algún caso que nosotros nos involucremos y tomaría acciones para hacerse responsable de alguna falta que hagamos nosotros. Y Exacto. posterior, con el tiempo, ya ver quién ha sido el responsable de tal acción y hacerla, como dijo que se llamaba, Un juicio de repetición se llama. un juicio de repetición, ya, Sí, para que nosotros hagamos el pagar. básicamente sí, básicamente es ese, ¿no? Es ese, podríamos decir, la, po- el comentario, el concepto del principio de responsabilidad, ¿no? El que nos dijo el compañero, básicamente ese, pero siempre nosotros debemos tener en cuenta que estamos atados a este juicio de repetición, ¿no? Luego de ello, nosotros, a ver, nos dice el Estado trata de subsanar la acción malograda. Sí, básicamente es esa la situación. El principio de proporcionalidad. Las decisiones administrativas se adecuan a un fin, perdón, previsto en el ordenamiento jurídico y adoptan un marco justo de equilibrio entre los diferentes intereses, ¿no? No se limitará al ejercicio de los derechos de la persona a través de la imposición de cargas o gravámenes, ¿no? Que resulten desmedidos en la acción con el objetivo previsto en el ordenamiento jurídico. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, existe un accidente de tránsito y la persona que ocasionó el accidente de tránsito se dio a la fuga. ¿Qué pasa cuando la persona que ocasionó el accidente de tránsito se da a la fuga? ¿Qué pasa? ¿Saben ustedes? ¿A qué está sujeta? Sería la pregunta. Disculpe, ¿usted puede repetir la pregunta, por favor? Ya, cuando una persona que ocasiona un accidente de tránsito está sujeta, perdón, se da la fuga, ¿a qué está sujeta? Giancarlos Álava nos dice que agravantes, pues la respuesta es correctísima, ¿no? Entonces nosotros estamos sujetos a agravantes y a atenuantes, ¿no? ¿Qué son las agravantes? Las agravantes son las que te agravan la pena, eh, te complican más la pena y, por ejemplo, yo te digo, el COIP básicamente te dice más del 1/3 de la pena, ¿no? Entonces, te va a aumentar la pena, ¿no? Y las atenuantes te van a atenuar, te van a disminuir la pena, ¿no? Entonces, este principio de proporcionalidad se basa en eso, ¿no? De que si nosotros, de acuerdo a la ley, prestamos las facilidades o hacemos cualquier situación, nosotros podemos quizás bajarnos de esa situación, ¿no? De la pena, ¿no? Y si la complicamos, pues obviamente tenemos agravantes y se nos va a aumentar la, la pena, ¿no? Entonces, eso es el principio de proporcionalidad, ¿no? De tomar decisiones administrativas que se adecuan al fin previsto del ordenamiento jurídico, ¿no? Y básicamente en el COIP tenemos lo que es las agravantes y las atenuantes, ¿no? Y ahí básicamente tenemos los requisitos, ¿no? Por ejemplo, para las agravantes nosotros necesitamos dos requisitos para que sean agravantes, ¿no? Y para las atenuantes básicamente necesitamos que sean tres. No sé si me dejé entender esa situación. ¿Sí, no, chicos? Correcto. Yo no entendí muy bien el tema de los atenuantes, máster. No sé si me podría ayudar explicándome nuevamente, por favor. Mire, básicamente yo le traigo esto, yo sé que no es materia mía, ¿no? Porque esto les darán ya en procedimiento penal, en procedimiento de tránsito, en esa situación, ¿no? Entonces, yo lo traigo a colación porque para ustedes como agentes de tránsito es importantísimo que tengan en cuenta qué es el principio de proporcionalidad según su actividad, ¿no? Entonces, los agravantes yo creo que todos entendieron, ¿no? Que te agrava y te va a esa situación. Y un atenuante básicamente te va a reducir la pena, ¿no? Me invento.
el mismo caso. Existe un accidente de tránsito. Entonces, yo no me doy a la fuga. Yo le presto los primeros. Para eso, incluso yo alguna vez hice el curso de Boy Scout, trabajé en la Cruz Roja, me invento, ¿no? Entonces yo le presto los primeros auxilios a la víctima, le saco del carro, le llamo a la policía, llamo al ECU para que me mande una ambulancia y todo. O sea, trato de salvaguardar la vida de la persona involucrada en el accidente de tránsito, a la otra persona que salió afectado por mi inobservancia de la ley, ¿no? Entonces trato de prestar las facilidades para que salga bien librado, ¿no? Entonces ahí nosotros sabemos que eso es un atenuante. Entonces las atenuantes básicamente te reducen la pena. Me invento, por un accidente de tránsito con daños materiales, tengo 30 días de prisión. Me invento, ¿no? Yo sé que no son 30 días, pero me invento. Entonces nos dice que si tienes los atenuantes te lo rebajan un tercio de la pena. Entonces, hablando de un tercio de la pena, te van a dar 21 días. Entonces, sí me dejo entender. En cambio, Sí, máster. si tengo un agravante ya no son 30, van a ser 39, inventándome, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre atenuantes y agravantes, ¿no? ¿Sí? Sí, máster, muchas gracias. Ahora sí. Listo. Luego de eso, ya visto los principios, ¿no? Los principios de proporcionalidad, de los principios del COA, que se rigen esto de la administración, del derecho administrativo, nosotros vamos a ver el acto administrativo, ¿no? Y básicamente el acto administrativo es la función legislativa que se manifiesta a través de la elaboración de normas generales y la judicial con el pronunciamiento de sentencias. Por su parte, la administración formaliza su función gestora a través de los actos administrativos, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Entonces, si la función legislativa hace leyes, ¿qué será un acto administrativo? Digo yo, el municipio, los concejales, ¿no? La sala de concejales. Sí sabemos la diferencia entre concejales y asambleístas, sí, ¿no es cierto? ¿Sabemos? ¿No? No. A ver, muchachos, los asambleístas son los que están en la asamblea, ¿no? Los que son, que van a crear leyes a nivel nacional, ¿no? Son elegidos a nivel nacional. Sí, ahí entendemos, ¿no es cierto? Y los concejales son a nivel cantonal, ¿no? Son elegidos para que se creen normas dentro del cantón, ¿no? Sí, ahí me dejé entender, ¿no es cierto? Sí, máster. Ya, entonces, nosotros sabemos que la función legislativa crea normas y esos se ven replicadas en leyes, en autos o en sentencias. Entonces, ¿qué será un acto administrativo? ¿Qué crea? A ver, ¿qué crea los concejales? ¿Qué es lo que crea los concejales? ¿Ustedes han escuchado las ordenanzas municipales? Sí, máster. Incluso el tema de movilidad, el tema de los agentes de tránsito dentro de un cantón, está hecha por un acto administrativo. Sí, Entonces, por los concejales. entonces son las ordenanzas y no solo las ordenanzas, ¿no? Son ordenanzas, decisiones que están dentro de la jurisdicción de la administración zonal que nosotros vamos a llamar acto administrativo, ¿no? Y para un concepto un poco más abarcado, o sea, yo les puse esa diferencia para que ustedes tengan un conocimiento, ¿no? Porque créanme que si ustedes, yo les digo que es un acto administrativo y ustedes me dicen son las leyes que crean los asambleístas, ah, están muy, muy equivocados, ¿no? Entonces, básicamente, eh, el acto administrativo es la declaración verbal unilateral, ¿no? Unilateral
efectuada en el ejercicio de la función administrativa, ¿no? ¿Quién tiene la función administrativa en este caso? Los municipios, los consejos provinciales. Los gobiernos autónomos. Exacto, ¿no? Entonces, ellos tienen la función administrativa, ¿no? Sí, ahí me dejé entender mejor, ¿no es cierto? Sí, Entonces, maestro. Continúa. entonces es eso, ¿no? Luego de eso, nosotros tenemos los elementos del acto administrativo, ¿no? Entonces, básicamente nosotros tenemos los elementos subjetivos, objetivos, los de causal, los teológicos y los de forma, ¿no? Que básicamente vienen a ser, por ejemplo, me invento, vamos a hablar el elemento subjetivo, ¿no? Y el concepto nos dice, el acto administrativo debe proceder en todo caso a la administración pública, ¿no? En todo caso, se compone de distintos órganos a través de los cuales se manifiesta y obra. Siempre que nosotros hablemos elemento subjetivo, siempre vamos a hablar de sujeto. ¿Cuál es el elemento subjetivo? Es el sujeto que va a tener la administración pública, ¿no? En este caso, ustedes como agentes de tránsito van a ser el sujeto que va a ser la administración pública, ¿no? Que va a tener la administración del tránsito dentro de su jurisdicción y su competencia, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, son ustedes el elemento subjetivo. Luego de eso, nosotros tenemos el elemento objetivo. El elemento objetivo nos dice que este hace referencia directa al contenido del acto, ¿no? Que debe reunir una serie de requisitos. Básicamente es el elemento que nosotros presentamos para que el que debe reunir todos los requisitos que nos piden para ver lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? O lo que vamos a emanar como servidores públicos, ¿no? Luego de eso nosotros tenemos la causal. O sea, que básicamente la causal viene a ser la causa. Dice que son las razones o las circunstancias que justifican en cada caso, ¿no? Que un acto administrativo se dicte. O sea, es la causa por qué nosotros vamos a dictar ese acto administrativo, ¿no? Luego de ello, nosotros tenemos el teleológico, perdón, y que básicamente es la finalidad, o sea, es el objetivo el que vamos a perseguir con ese acto jurídico, ¿no? Yo digo, creamos una ordenanza, no sé yo, de aceras y bordillos. ¿Con qué objetivo creamos? Que se reduzcan los accidentes de tránsito para que los peatones puedan circular por las aceras y bordillos. O sea, por las aceras sería, no, los bordillos vienen ahí. Entonces, esa sería la finalidad del elemento teleológico, ¿no? O sea, viene a ser eso, ¿no? Y luego tenemos la forma y básicamente son los elementos formales, ¿no? El procedimiento y la forma de manifestación, ¿no? Básicamente venimos diciendo aquí que son situaciones de forma, ¿no? Como por ejemplo, nosotros en una, en una demanda, no sé si alguien ha redactado una demanda o ha visto, ha leído más bien una demanda, siempre tenemos elementos formales, ¿no? Que viene juez multicompetente del cantón tal, con jurisdicción tal, después vienen vienen las generales de ley, que yo, Sebastián Dávalos, tu número de cédula tal, tal, viene a ser la formalidad con cual está redactado ese, ese, ese acto jurídico, ¿no? Los antecedentes y toda esa situación, ¿no? Eso es lo que viene a ser la forma, ¿no? De un acto jurídico, ¿no? Luego tenemos la motivación del acto jurídico, que básicamente, ¿qué entendemos con motivar? A ver, díganme ustedes, ¿qué entendemos con motivar? Dar ánimos. Sí, pero hablando, hablando ya en un sentido jurídico, ya, en un sentido jurídico. Por ejemplo, les digo yo, ustedes me van a dar una citación por no usar el cinturón de seguridad. Entonces, ¿cómo motivan ustedes esa citación? Dígame.
No, no sabemos. Ya, básicamente, el motivar es justificar nuestra decisión, ¿sí? Justificar. Me invento, yo, Sebastián Dava, los agentes de tránsito de Quevedo, cité a Giancarlos Álava por no usar el cinturón de seguridad. Entonces yo digo, según el artículo tal de tal normativa que nos dice que la persona que conduzca sin el cinturón de seguridad será sancionada con pena privativa de libertad de tanto tiempo y una pena pecuniaria de 2 o 3 salarios básicos, inventándome, ¿no? Entonces, eso es motivar, justificar por qué lo estamos sancionando, ¿no? A más de eso que vamos a juntar las pruebas, ¿no? Porque ustedes saben que no tiene la misma sanción una persona que conduce sin el cinturón de seguridad o una persona que el acompañante está sin el cinturón de seguridad, ¿no es cierto? Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Sí, sí me dejo entender. Sí, Eh, máster. Ya, entonces, sí, sí, ese se es, hace entender, pero me queda una duda. O sea, dígame, que al momento de motivar es justificar, como decía usted. Pero si estoy, pero si estoy justificando, ¿cómo lo voy a motivar? Lo voy a desanimar. no, a ver, No entienden esa parte. desapeguémonos de la motivación moral, de la motivación sentimental, de la motivación de que deme ánimos porque estoy triste, mi ex me dejó, mi novia me dejó, mi ex ya no me quiere. Olvidémonos de eso, ¿ya? ¿Sí? Sí. Hablemos ya de una motivación judicial, de una motivación ya profesional, ¿no? Entonces, la motivación es esa, o sea, justificar, o sea, yo debo motivar por qué lo estoy sancionando, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes tienen la cartita de citaciones y en la parte de abajo creo que dice observaciones o no sé qué. Entonces, ahí ustedes deben poner el artículo tal y todo eso. Incluso en las En- sentencias de los jueces, las decisiones de los jueces, existe esa motivación, ¿no? Y ellos ingresan jurisprudencias que se dieron en otros países, ¿no? Para tratar de motivar. Porque ahora recordemos que si una sentencia no está motivada, pues básicamente es nula, ¿no? Y sí, se han destituido muchísimos jueces en el Ecuador por no justificar por no motivar sus sentencias. Entonces, eso entendamos, desapeguémonos de la motivación de que te doy ánimos, de que en- Entonces, entonces, en leyes, bueno, en cuanto a leyes, motivación es el sinónimo de justificación. exacto, esa es no, la, entonces más bien sería en leyes lo que es motivación vendría a ser el motivo por el cual se hace la acción, o sea, el motivo en sí. sí, pero, o sea, el motivo y dónde está estipulado, ¿no? ¿Dónde está estipulado? O sea, motivar es justificar, o sea, ¿por qué yo hice esta situación? O sea, vendría a ser el motivo y su justificación. Exacto, o sea, es justificar, o sea, no es de que, por ejemplo, yo les digo, está tipificado el conducir con llantas buenas, con llantas en excelente estado, que son nuevas, está tipificado, o sea, está sancionado o no. No. No, no es cierto. Entonces, ¿yo cómo motivo, cómo justifico que le sancioné porque está con llantas buenas? Entonces, sí me dejo entender. Esa es la O situación. sea, en este caso la motivación vendría a ser como hacer conciencia del acto que está haciendo. No, 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 no. Viene, eso les digo, olvídense de hacerle Por conciencia eso, de que la situación va. Es justificar. Entonces, si yo por estoy eso es, conduciendo sin licencia de conducir, entonces el artículo, digamos, me invento, no sé, tengo que revisar la ley, el artículo tal del COIP, de cualquier código, sanciona a la persona que dice tal, tal. Entonces, le da a entender a la persona qué está violando, ¿no? O sea, qué está violando. entonces, Pero entonces, es Máster, que, sería el motivo y su base legal en este caso. O Es sea, que, la a ver, justificación sería o la sea, base legal. si hablamos nosotros de motivación legal, obviamente va a ser legal. O sea, yo no me puedo ir por cuestiones de que yo le cité a él porque
a mi vecino también le citaron, porque a mí también me citaron. O sea, no, viene a ser cuestiones legales, ¿no? ¿Sí? Pero no entiendo la palabra motivar a algo que tenga que ver con justificar. Motivar, o sea, es diferente. Sí, estamos... Vendría a ser, por eso vendría a ser el motivo por el cual te están citando con su justificación. ¿Me entiendes? O sea, si andas con llantas lisas, te hago de la motivación, o sea, te cito con la justificación de que estás cometiendo el delito, pues, la Ya. contravención en este caso. A ver, compañeros, vamos a hacer un poco de cuestión ahí. Hay palabras que, por ejemplo, motivación. Yo sé que ya en la vida cotidiana motivación nos dice, por ejemplo, yo les doy una charla motivacional a ustedes para que les vaya bien en la prueba, les doy ánimos, ¿no? Sí, pero hablando jurídicamente, motivación tiene otro sentido. No, por ejemplo, les digo, no es lo mismo hablar en inglés que hablar en español, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, siempre que hablamos, existen palabras jurídicas, ¿sí? Entonces, la motivación es una palabra jurídica. Entendámoslo así. Siempre que hablemos de ley, la motivación es la justificación de esa situación, ¿no? Antes me decía, no entiendo yo la relación entre motivación y un compañero me decía que no entiendo la relación entre la palabra motivación y justificación. Entonces, deslindémonos de la vida cotidiana, ¿no? De las palabras cotidianas. Hablemos ya con palabras jurídicas que les va a servir muchísimo, ¿no? Y créanme, yo he impugnado muchísimas citaciones porque no tienen motivación. Y la Constitución del Ecuador te dice que debes motivar. Tus decisiones como servidor público deben ser legalmente motivadas. Entonces, esa es la situación. O sea, si ustedes me dicen, le detuve por usar el cinturón de seguridad, por no usar, perdón, el cinturón de seguridad, sí, pero ¿quién no usó? ¿Él o el que conducía o el compañero? O sea, no sabemos, o sea, me dejan a medias. ¿Sí me dejo entender? Sí, máster. Sí, máster. Ya, eso muchachos, o sea, deslindémonos de esa situación. Eso muchachos en cuanto a la clase de hoy. Yo creo que sí, con eso acabamos el acto administrativo. Sí, son nociones básicas, ¿no? Creo que aquí en esta, ya cuando empecemos a estudiar estas situaciones se van a confundir un poco, ¿no? Pero no teman, no teman, la verdad, son cuestiones que con el tiempo van a ir adquiriendo, ¿no? Yo sé que ustedes no estudiaron para abogados ni nada de esa situación, ¿no? Pero yo trato también de ser explícito con ustedes para que ustedes puedan entender, ¿no? Y es por eso que yo, por ejemplo, esta situación, algún rato yo tampoco la entendía y ahora ya como profesional del derecho la entiendo, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Entonces, eso tratemos de aplicar. Entonces, la próxima clase vamos a ver el principio de reserva de ley, que es algo bien importante, y los órganos administrativos, ¿no? Igual, muchachos, aquí tenemos el trabajo final que vale el 60% y el examen final el 40%. Déjenme ver qué dice el trabajo final, no me acuerdo. Denme un minuto ya, para ver si es que les puedo ayudar. Describa el derecho administrativo según ya. Ya, muchachos, yo creo que el trabajo está sumamente regalado. Si pueden ya subirlo, pues sería mejor. Eso, Máster, eso muchachos. Entonces, si tienen alguna pregunta, háganla. Estamos un poquito pasados de tiempo. Háganla. Aquí estoy yo para responder todas sus dudas, ¿sí? No, quería máster. saber si entendí bien el concepto de motivar. Ya, Entonces, dígame. motivar sería bajo la autoridad que nosotros tengamos, en este caso como agentes civiles de tránsito,
exponer las razones por el cual, o sea, nosotros procedimos o por qué nosotros ejercemos nuestra autoridad en el caso, como usted nos explicó, pero justificándola con los principios jurídicos. En este caso, justificar o presentar las pruebas, por ejemplo, las leyes, lo que se encuentra en la ley, por el cual nosotros procedimos. No sé si me dejan entender. Sí, sí, ¿Correcto? básicamente eso, o sea, siempre nosotros recordemos que siempre debemos garantizar la justicia, ¿no? Entonces, yo le digo, les traigo a colación este ejemplo que parece cansoso, ¿no? Les digo, o sea, me toman la foto que mi compañero está sin cinturón de seguridad, pero ustedes me sancionan porque me dicen por no usar el cinturón de seguridad. Entonces, me toman la foto y suben la prueba, pero me dicen, o sea, se les sanciona por no utilizar el cinturón de seguridad. Entonces, me dejan a medias, yo no sé si soy yo, si es él. Entonces, yo puedo impugnar, o sea, me dejan abierto para que venga un sabido en derecho y te impugne, ¿no? Y te gane el procedimiento, ¿no? Y luego pues viene esto del principio de responsabilidad y los juicios, el juicio de repetición. Entonces, es eso. Entonces, si ustedes me ponen, me toman la foto que el agente de tránsito, perdón, que la persona, el acompañante estaba sin cinturón de seguridad, y aparte de eso me ponen en observaciones, me motivan el por no, según el artículo tal, de la normativa tal, que nos señala de que la persona que el acompañante se encuentre sin el cinturón de seguridad será sancionada con tal. Entonces, yo le cierro a la persona, yo le cierro todas las vías para que él me pueda impugnar, si me dejo entender. Sí, maestra, comprendo. Entonces, eso es la motivación, o sea, justificar, entiende, métase en esto en la cabeza, justificar por qué le sancioné. ¿Por qué? Porque no tienes cinturón de seguridad y la ley te dice que será sancionada la persona privativa, perdón, será sancionada el conductor que no utilice cinturón de seguridad. Tom, se acabó, no hay para qué más ir más allá, ¿sí? Entonces, no dejar abierto esa situación. Eso nada más. Sí, porque sabemos, ¿no? Que son dos multas diferentes a la persona que conduce y al acompañante, ¿no? Eso sí tenemos claro, ¿no? Sí, sí, maestra. ¿Ya? Eso, muchachos. ¿Alguna otra pregunta o damos por finalizado la clase? No, máster, ninguna pregunta ya. Listo, Gracias muchachos. por su clase. Listo, muchachos. Que les haya servido la clase. No quiero yo confundirles, créanme. O sea, no soy un mal docente. Quiero tratar de enseñarles todo lo poco que sé, ¿no? Y si tienen alguna inquietud, háganmela. Yo tengo igual ahí la plataforma. Ustedes me pueden escribir o cualquier situación y me hacen cualquier pregunta, cualquier situación. ¿Sí? No duden, ¿no? Y créanme, la clase de hoy me gustó más porque fue participativa, ¿no? Entonces no tengan miedo de equivocarse. Listo, muchachos, sin más, espero que les haya gustado la clase y pues el día de mañana, Todo interesante, todo acá. Bien, todo muy bien. entonces el día de mañana nos vemos en Derecho Constitucional, ¿no? Vean, muchachos, otra cosa, este trabajo de COA, de los C, perdón, está fácil. Trátelo de hacer y subir para tratar de yo de calificarles un poco antes y ustedes vean ya qué puntaje es el único que deben sacar en la prueba, ¿no? Y ya vayan con esa visión de que deben sacar en la prueba tanto y lo logren, ¿no? Sí, me dejo entender. Abogado, Sí, con maestro. respecto a la tarea, ¿cuántas hojas son? Muchachos, ahí está son preguntas, ¿no? Son preguntas. Desarrollen como ustedes puedan, o sea, si me hacen, ojalá sean un mínimo unas 3 hojas, ¿no? Porque, o sea, también no solo califico yo, califica también Secretaría Académica, ¿no? Entonces no soy solo yo, pero si pueden hacer un poquito más, hagan y Puede ser Jennifer. poco, pero algo concreto. sí, pero si es que podemos hacer, nos podemos extender un poquito más, hagámosla, porque siempre, no por mí, porque créanme que, y ustedes me han escuchado, los conceptos que yo les doy son muy concretos, pero siempre las personas que están atrás en Secretaría Académica, por ejemplo, o sea, van a ver conceptos
o sea, que ustedes hayan leído, ¿no? Conceptos grandes. Entonces, por esa situación más. De ahí por mí, ustedes saben que la cuestión de conceptos, yo no tengo mucho, como que esté algo concreto ya, pero por ellos hagan un poquito más, ¿sí? Tratemos de hacer un poquito más. Listo, abogado, muchas Ya, gracias. listo. Profe, una pregunta, Listo, buenas abogado. noches. Dígame. De pronto podemos hacer mapa conceptual también. Sí. Sí, Listo, sí, muchas gracias. con que ustedes me traten de responder, porque son creo que 5 preguntas estaban. Con que ustedes me respondan bien las 5 preguntas y me hagan el trabajo bien, pues créanme que está bien. Y trátenme de subir antes de tiempo, eso les digo, o sea, no les exijo, ¿no? Porque yo no les puedo exigir, ahí tienen un tiempo, dice hasta el martes 24 de mayo. Entonces, no, pero, o sea, yo les doy esa posibilidad para que ustedes vean cuánto ya tienen y cuánto necesitan para sacar la prueba y puedan aprobar el curso, que es lo importante para ustedes, ¿no? Entonces, Listo, máster. eso chicos, yo también trato de ayudarles, no se preocupen por eso, aquí estamos para ayudarnos todos. También cuando se den las pruebas, díganle que hagan bien esas preguntas. Ya chicos, miren, si ustedes revisan el material, todo está en el material y lo que les estoy dando, yo hago un poco de hincapié en lo que va a estar en las preguntas. Así que hay que poner un poco de atención nada más. Listo, muchachos. Entonces, sin más, ya estamos muy pasados. Que tengan una buena noche. ¿No? Nos vemos mañana. Ya, máster. Buenas noches, máster. Gracias, Muchas maestro, gracias. pase bien. Listo. Chao, máster. Buenas noches. Buenas noches, máster. Pase bien, Buenas máster. noches, abogado. Bendiciones. Buenas noches, máster.